Muy buenos días, hermanos. El Señor está con ustedes. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a escudriñar las Escrituras en el último sermón de este año, 2019. Y quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11, vamos a leer. Capítulo 5, versos del 1 al 11. Muy bien. Es un día caluroso, pero no malo. Un buen día de parte del Señor. ¿Ya tiene el texto? ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a leer, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es la palabra preciosa de nuestro Señor. Hermanos, se va otro año, se nos va el 2019, y probablemente, si te pones a pensar un poco, este año ha sido un año complejo en muchos sentidos, un año difícil, para algunos más difíciles que para otros, sin duda, pero no un año simple. Yo creo que, al menos de lo que yo conozco y de quienes tengo conocimiento, ha sido un año lleno de desafíos, y yo creo que a pesar de todo eso, el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias, y el Señor ha sustentado nuestras vidas. Y por eso ahora, al final del año, es bueno reflexionar, y es bueno también que cada uno en lo personal haga un balance. Yo creo que no está mal hacerlo. La mayoría de la gente hace balance. Lo malo sería hacer el balance y no hacer cambios. Es bueno hacer balances. Lo malo son esos balances que prometemos muchas cosas y no hacemos nada. Eso está mal. Pero hacer balances y reflexionar y aprender de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal, yo creo que es sabio. Es bueno aprender de los errores, ¿no? Mejor aún es aprender de los errores de otros y no tener que cometerlos uno. Pero sin embargo, sea uno u otro, es necesario reflexionar. Porque vamos a iniciar y vamos a enfrentar un nuevo año. El 2020 es un año, dentro del calendario de Dios, un año que Él ha dispuesto a hacer su voluntad nuevamente. Y que es algo que parece tan lógico. Yo creo que debemos volver a repetirnos a nosotros que estamos en las manos de un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas, un Dios que nada se le escapa. Y así como este año, lo entendamos o no, nada se le escapó de sus manos, el próximo año también. Por eso tenemos que aprender a mirar como Dios ve las cosas, y en este 2020 enfrentar justamente aprendiendo de las cosas que hicimos mal, pero al mismo tiempo creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para los nuevos desafíos que el 2020 nos va a traer. Y una de las cosas tan importantes que la iglesia debe tener en su corazón es lo que este texto que acabamos de leer manifiesta. La doctrina de las últimas cosas
la doctrina respecto en particular de la segunda venida de Cristo, todo lo que hay del ámbito de la escatología, del final de los tiempos, de los últimos días, es algo que los cristianos tenemos que tener muy fuerte en nuestros corazones. Se fue un año, viene otro, pero no sabemos si mañana Cristo viene. No sabemos si el 2020 llegará a final. Y esto es importante entenderlo, porque los cristianos debemos vivir justamente con esta idea de la venida de Cristo muy fuerte en nuestros corazones. Porque la vida cristiana tiene un conocimiento respecto del pasado, un fundamento respecto del pasado sobre el cual nosotros nos paramos. Lo que ha sucedido en el pasado, desde el principio de los tiempos hasta hoy día, es parte de nuestra historia sobre la cual nos paramos. Pero en el futuro, la gracia que nosotros tenemos es que Dios también nos ha especificado algo respecto del futuro, para también tener esperanza. Vivimos de acuerdo al pasado con claridad, nos paramos hoy en la palabra, pero también con esperanza respecto del futuro. Por sobre todas las cosas, la esperanza gloriosa que tenemos los hijos del Señor, que el Señor va a venir de vuelta, viene de vuelta a buscar a su iglesia. Y este tema de la venida de Cristo siempre ha sido inquietante, siempre ha sido importante para la iglesia. A través de las edades, muchos han predicado de la venida de Cristo. Este es un país que creció en el Evangelio por la iglesia mayoritariamente pentecostal, que siempre ha predicado, y la iglesia siempre debiese predicar, que Cristo viene. Cristo viene. Y si no vino el 2019, tenemos que tener la expectativa de que vendrá el 2020. Por eso este texto, cuando nos muestra respecto a la segunda venida, vamos a aprender algunas cosas que son importantes y nos van a servir para el 2020. Pero quiero partir como a modo de introducción con un par de errores que se generan cuando hablamos de las últimas cosas, cuando hablamos de la venida en particular de Cristo. Porque hay dos tipos de extremos que a veces se generan dentro de la iglesia. Uno de ellos es ese tipo de personas que se acerca a este tema de la escatología o de la venida de Cristo de una manera curiosa, pero frívola. Porque hay gente muy curiosa que le gusta saber, ¿no? Que raya el loco puchento, que le gusta entender los tiempos y la edad y anda buscando en el calendario, viendo las profecías y cuándo viene, cuándo no viene y todo este tipo de cosas y en realidad se dedican a curiosear, especulando fechas. Algunos se atreven a fijar fechas. No sé si usted tiene años de cristiano, yo tengo varios años de cristiano, toda mi vida he estado en la iglesia y recuerdo desde pequeño que nos decían Cristo viene y tal fecha. Y el año 80 y tanto. No, porque las profecías y tal cosa pasó en Israel y esto y lo otro. No, y después el 2000. Y después el 2010, 2012. Oh, el 2012 se acaba el mundo. Hermano, mucha gente se ha aventurado a través de los tiempos de escudriñar, de investigar y de intentar poner fechas. Y la gente le gusta este tema, es un tema interesante. Pero el problema es que este tipo de búsqueda a veces es un tanto frívola. Es curiosa, pero es frívola, porque está perdiendo de vista cuál es la idea de la cual, por qué Dios nos dio esta conciencia de que Él vendría de nuevo. Dios nos reveló ciertas cosas de su venida, mas no reveló todo. Por ejemplo, el día y la hora, Él no lo reveló. Él no quiso revelarlo. Pero hay personas que pierden de vista, buscando fechas, cuál es el sentido de la segunda venida de Cristo en el corazón de los hijos de Dios. Y el segundo extremo, que también es un problema, es un escepticismo incrédulo. Hay gente que dice, toda la vida yo desde chico escuché que Cristo venía y todavía no viene. Y ya toman una actitud respecto a la segunda venida como, no estoy seguro si en mi generación Cristo vendrá. Y hay gente que ya ha perdido de vista de que Cristo viene porque dicen, tanto tiempo que ha pasado, yo escuché toda mi vida que Cristo viene, ya no tiene mucho sentido. Y el apóstol Pablo justamente en esta carta está atacando estos dos problemas. El problema de aquellos que están empeñados en buscar fechas, perdiendo el sentido de cómo tiene que vivir frente a la venida de Cristo. Y el segundo tema es aquellos cristianos que ya no tienen esperanza. Así como el apóstol Pablo, yo también creo que nosotros como cristianos debiéramos estar convencidos de que es muy posible de que en mi propia generación Cristo venga. Los cristianos tenemos que vivir convencidos de que en nuestra propia generación Cristo viene.
Ese es el mensaje que el apóstol Pablo está planteando aquí. Y por eso este apóstol, como también el apóstol Pedro, denunciaba a aquellos que decían, no, ya Cristo no viene. Segunda de Pedro 3:4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está tanta gente que habla que Cristo viene? En la época de Pedro ya estaba ese mensaje del advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Gente que ya no creía en que Cristo venía. Y hay muchos cristianos que teológicamente saben que Cristo viene, pero viven como si no viniera. Saben que Cristo viene, pero la conciencia en sus corazones de la venida de Cristo se ha diluido. Y ese es un problema. Por eso este texto nos va a mostrar 4 actitudes que los cristianos tenemos que tener. Y espero que este mensaje aliente tu corazón a un 2020 muy consciente de la expectante venida de Cristo, porque esto es muy relevante para la vida cristiana. Por lo tanto, 4 actitudes. Primero, una actitud de expectativa, que de verdad tengamos la expectativa de que Él viene. Segundo, de vigilancia, vigilar. Tercero, de valentía, que también el texto lo habla. Y cuarto, de confianza. Vamos a tratar desde este texto esas 4 actitudes que como cristianos, y en particular yo te animo que como parte de esta iglesia, tú tengas en tu corazón. Muchas de las cosas que los cristianos viven y ese desaliento que viven es porque pierden muchas de las riquezas que están en el Evangelio. Y una de ellas, muy grande, es la expectativa de la venida del Hijo de Dios que viene a buscarnos. A veces, solamente cuando estamos sumidos en problemas queremos, Señor, Cristo viene. Pero no solamente tenemos que esperar que Cristo venga cuando estamos con la soga al cuello, sino esperar la venida de Cristo cada día, porque es una esperanza maravillosa para los hijos del Señor. Por eso en esta primera parte el apóstol Pablo está respondiendo a estas inquietudes de tesalonicenses. Ellos tenían algunas preguntas, le escribieron a Pablo, se lo mandaron a decir, y el apóstol Pablo responde. Y él responde en los capítulos anteriores al 5 la pregunta sobre la gente que moría. Y él responde, no tengan temor, los que murieron van a resucitar. Y están durmiendo, esperando, están en la presencia del Señor, han muerto, pero están esperando la venida de Cristo. Y ahora responde la inquietud de los de tesalonicenses respecto de la segunda venida. ¿Cuál era la inquietud que ellos tenían? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué señales habrán? ¿Hay alguna fecha? ¿Hay algún día? ¿Hay alguna cosa que vayamos a notar que viene? ¿Qué necesitamos saber, Pablo? Y Pablo viene y les responde. Como él ya le había enseñado, vuelve a responderle sobre estas expectativas. Entonces, miremos la primera expectativa. Actitud. La de expectativa. ¿Qué dice el verso 1 y 2? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¡Wow! Quiere decir que para la iglesia la segunda venida de Cristo no era un desconocimiento. Ellos ya sabían. Pablo ya les había enseñado, hermanos. Ya les había dicho. Pablo había explicado lo que era necesario que supieran respecto de la segunda venida. Y él les enseñó todo lo que Dios les reveló y que Dios y Pablo consideraron que era necesario que ellos supieran. Les explicó todo lo que Dios le entregó a él se los enseñó. Sin embargo, ellos eran como, bueno, pero algo falta. Falta algo, falta alguna otra señal. Necesito más datos. Y esto es importante porque Dios revela su voluntad, mas no revela todas las cosas. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas son de Él, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Y una de las cosas que Él no reveló es el día y la hora. El día y la hora. Yo he pensado y he meditado, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no nos dio el día y la hora? Porque yo creo que hay algunos muy pillos. Si supiera que el Señor viene en unos 20 años más, en tal día, tal mes, claro, me relajo, y cuando ya más o menos viene, me pongo a cuentas con el Señor. Esa es la interpretación que yo tengo. Eso es una especulación mía, la Biblia no lo dice, pero yo creo, ¿no? Conociendo y sobre todo al chileno, pillín, andaría en esa actitud. Pero fíjense, Pablo viene y les dice
que no hay necesidad de que les enseñe de nuevo. Yo ya les dije todo lo que tenían que saber. Ustedes no necesitan más datos. No necesitan fechas, no necesitan mes, no necesitan señales y andar mirando cosas que tienen que pasar para saber cuándo Cristo viene, para prepararme para ese día en particular. No. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, fíjense lo que dice el texto, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Es importante entender estas dos palabritas, tiempos y ocasiones. Estas dos palabras en tiempos viene de cronos. Usted ve ahí en el texto, en los interlineales, ahí habla de cronos, y ocasiones está hablando del kairos, que es dos tipos de tiempos de Dios. Cronos es donde viene cronológico, todo el tiempo de Dios de meses, días, años, minutos, segundos, semanas, etc. Respecto de las fechas, de los tiempos y las ocasiones, kairos es el tiempo adecuado de Dios, el tiempo que es una intervención respecto de ciertas circunstancias. La Biblia muestra que Dios se mueve de esas dos maneras, tiempos cronológicos y tiempos kairos. Kairos es el tiempo de oportunidad. Hay una situación y Dios oportunamente se deja caer. Ese dos tipos de tiempo, aquí dice, pero acerca de los tiempos cronológicos y de las oportunidades singulares de la intervención de Dios, no tenéis necesidad. El apóstol Pablo está dejando claro que la iglesia no necesita saber ni fecha, ni día, ni minuto, ni segundo, ni tampoco estar pendiente de ciertas cosas para decir, ahora. El cristiano debiera comprender que la venida de Cristo es inminente y tener esa expectativa que puede ser ahora. Ahora, hermano, ahora. Y quizás no terminamos este culto y Cristo viene. El cristiano debiera vivir con esa expectativa. Como creyente debiéramos entender que todo lo que construimos se quedó aquí y nos vamos, hermano. ¡Y qué felicidad! Y a veces pasamos los días, pasamos los años sin esa expectativa. Estamos más pendientes de sobrevivir en la tierra, estamos más pendientes de comprar en la tierra, estamos más pendientes de pasarlo bien en la tierra, que con la expectativa de que nos vamos. ¿O no nos pasa eso? Y muchos de los conflictos que vivimos en este año, las situaciones por las cuales sufrimos, luchamos, tienen y guardan relación con las cosas de este mundo, no con esta expectativa que tengo de salir de aquí. Peleamos por dinero, peleamos en el trabajo, peleamos por los familiares, peleamos con los familiares por distintas cosas. Hay tanta cosa de aquí y estamos tan concentrados aquí, tan arraigados en esta tierra, sin la expectativa de que nos vamos. Alguna vez explicaba esto, nosotros debiéramos vivir como si estuviéramos en el aeropuerto. Cuando la gente que va al aeropuerto va a construir sus casas al aeropuerto, no, ¿a qué vamos al aeropuerto? El avión, ¿cierto? A esperar el avión. A esperar el avión que nos lleva. El cristiano debiéramos vivir en este mundo con la expectativa de que nos vamos. Qué tremendo. Y eso no es un sentido escapista de abandonar el mundo y dejar todo tirado. Y de aislarnos del mundo. No, estamos en el mundo, pero hermanos, no somos del mundo. Y tenemos que vivir con la expectativa de que nos vamos juntamente con Cristo y con nuestros hermanos. El Señor Jesús hacía referencia a esto en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, hermano, ni aún dice los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, usted no tiene que afligirse porque no sabe el día ni la hora, pero viva como si eso sucede ya. Si usted quiere vivir el 2020 mejor, tenga mucha conciencia de la venida de Cristo, porque primero, le va a evitar errores, decisiones mal tomadas que tienen que ver con los tesoros de la tierra. Con esos tesoros que vamos y le damos color y tratamos de tener tesoros aquí en la tierra. Muchas de las decisiones de inversión, de deuda, de tiempos, de uso del tiempo, tiene que ver con cómo yo me sigo arraigando aquí. Y no con la idea de salir de aquí. No con este anhelo que los cristianos deben tener de la expectativa de la venida de Cristo, donde todas las cosas de este mundo se van a acabar.
Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren, los apóstoles también estaban preocupados de eso. Verso 7, y les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. La misma palabra que se usa acá, los tiempos cronos o los kairos, los tiempos de oportunidad o los tiempos cronológicos, que el Padre puso en su sola potestad. La iglesia de Tesalonicenses quería saber detalles, quería entender detalles de la venida de Cristo, mas el apóstol Pablo no tiene nada más que decirles. Nada más que decirles. No gaste tiempo en eso. Ustedes ya saben lo que tienen que saber. Cristo viene pronto. Hermano, repítaselo en su corazón. Cristo viene pronto. Imagínate cómo va a liberar tu mente y tu corazón y te va a evitar tantas malas decisiones que tienen que ver con arraigarse aquí. Sino vivir esperando la gloriosa venida de nuestro Señor. Los de Tesalonicenses entonces querían saber ese tiempo escatológico, y muchos están más preocupados de las cosas de este mundo, incluso de buscar la fecha, que de hacer lo que Dios les dice que tienen que hacer. Este texto nos está diciendo entonces que es una venida realmente desconocida para la iglesia, en el sentido de que la iglesia sabe que Cristo viene, pero también dice el texto que es repentina. El verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que estos textos nos dicen? Que la Biblia no nos da todos los detalles, ¿cierto? Pero sí nos está tratando de decir algo, que Cristo viene, y no nos dice ni cómo ni cuándo, sino el hecho de que sí o sí viene. Nos va a decir la manera, no el día, la manera en que Cristo viene. ¿Y cuál es? Repentina. Repentina, de un momento a otro, en un abrir y en un cerrar de ojos. Así como el rayo sale de oriente al occidente, dice el texto, así será la venida del Hijo de los hombres. Hermano, la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo será repentina e inesperada. Qué triste es eso. La visita más gloriosa que va a venir a este mundo debiera ser la visita más esperada, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué tremendo que mucha gente no lo espera. No lo espera. Hermano, no solo este mundo no lo espera. Es triste a veces que cristianos no lo esperan. No lo esperan. Es inesperada. Y debiéramos esperarlo. El ladrón, claro, el ladrón no avisa. ¿Cierto? El ladrón no avisa. No te manda una carta o un WhatsApp: Señor, esta noche vamos a ir a robar su casa, las cosas de valor guárdelas y prepárese. No te avisa. Y el texto nos está mostrando que la segunda venida de Cristo será inesperada, sorpresiva al mismo tiempo. La gente no se va a dar cuenta, la gente no estará preparada para esto, les va a pillar absolutamente de sorpresa. Qué triste. Por eso tenemos que anunciar la venida de Cristo. Anunciar la venida de Cristo. Será como en los días del diluvio de Noé. En los días del diluvio de Noé la gente estaba comprando, vendiendo, dándose en casamiento, haciendo muchas cosas, programando muchas cosas. Y ojo, hermano, cuidado, porque probablemente nosotros, no siendo del mundo, somos hijos de Dios, a veces podemos vivir de la misma manera. Pensando, planificando, trabajando, sin tener conciencia de que todos esos planes mañana se acaban, porque Cristo viene. Cristo viene. Las personas lamentablemente no lo esperan, y por eso el lema en el pasado y en el presente sigue siendo dar todo lo que nuestro cuerpo necesita, pero no nuestro espíritu. No nos dedicamos al desarrollo de nuestra vida espiritual, sino justamente a desarrollar más las cosas que tienen que ver con este mundo. No estoy diciendo con eso, hermanos, que no debamos trabajar, que no debamos preocuparnos de estudiar, de desarrollar las habilidades, los talentos que tenemos en este mundo, pero hermanos, sin perder conciencia de que tú te vas a ir de aquí cuando Cristo venga. Yo espero, hermanos, ver con mis propios ojos la venida de Cristo. Los cristianos tenemos que vivir así, anhelando verlo a Él, esperando su venida.
esperando el retorno glorioso de nuestro Salvador. Cuando Cristo vuelva, hermanos, lamentablemente la Escritura nos muestra que la sociedad va a estar sin esperarlo y marcada con dos ideas que para ellos les da cierta seguridad. Aquí habla de paz y seguridad. Paz y seguridad. Dice el texto, verso 3, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. La gente va a estar tranquila. Claro, cuando las cosas arrecian, la gente clama a Dios, ¿no? Hay un terremoto, el 2010, las iglesias se llenaron. Las iglesias se llenaron el 2010. La gente corría por las calles pegándose en el pecho, arrepentido de sus pecados. Claro, porque ahí no sintieron paz ni seguridad. Pero dice la Escritura que cuando venga Él, va a haber paz y seguridad aparente. Y la gente cuando está en paz y seguridad no busca a Dios. En ese instante, cuando se diga paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Esa supuesta paz interior y esa supuesta seguridad exterior se va a desmoronar de un momento a otro, porque Cristo va a manifestarse. Esta idea de paz y seguridad, hermano, es parte de lo que en el Antiguo Testamento Dios criticaba de los falsos profetas. Hubo una época, en la época del profeta Jeremías, en que el pueblo de Dios estaba absolutamente paganizado. Vivía como los demás. Hacía lo que los demás hacían. Compraba, vendía, se daban en casamientos, fiestas. Todo era jolgorio, todo era vivir la vida. Y el pueblo elegido de Dios estaba exactamente lo mismo. Y Dios levanta al profeta Jeremías para confrontar al pueblo. Y les empezó a tirar duro al pueblo. Duro. ¿Por qué? Porque estaban paganizados. No estaban con la expectativa de juicio de Dios. ¿Y saben lo que pasaba? Que se levantaban falsos profetas. Jeremías capítulo 23, versos 16 y 17, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjense, los propios profetas le decían, tranquilo, hay paz, hay seguridad, no le pongas tanto color. Es como si te dijera, no te preocupes, mira, si no te congregas, no te preocupes. El pastor le está poniendo mucho color. No te preocupes, si no va a pasar nada, si el Señor te ama. Mira, el Señor te ama. No te preocupes, no va a pasar nada. Paz y seguridad. O como aquel dice, no, si no perdonas, no te preocupes, el Señor te entiende que tienes dolido tu corazón, te entiende. Ese Señor te va a apapachar. Tranquilo, si el Señor te ama igual. Cristo ya murió por tus pecados. No te preocupes. O si vives en una vida con una patita en el mundo y otra en el reino de Dios. No te preocupes, el Señor, es un proceso. No te preocupes, el Señor te entiende. Si vives en pornografía, en adulterio, en pasiones desordenadas, no te preocupes, el Señor te entiende. Paz, tranquilo, seguridad. El Señor te perdonó. Eso era lo que pasaba en la época de Jeremías. Dios estaba confrontando el pecado del pueblo a través del profeta. Y estos falsos profetas decían, no te preocupes, el Señor te entiende. Tranquilo, no va a pasar nada. Y pasó. Lamentablemente esta falsa idea de paz y seguridad se forja porque no entendemos que Cristo viene a juzgar a toda carne sobre este planeta. Cristo viene. La segunda venida, entonces, hermano, no será tan obvia. No va a ser obvia. No va a salir por las noticias. No va a estar todo listo. Ya, ahora sí, prepárense, oremos, porque ahora viene. No va a ser así. La venida del Señor será repentina, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, los cristianos, hermanos, tenemos que estar apercibidos, preparados todo el tiempo para la venida de nuestro Salvador. Lamentablemente algunos ridiculizan esto, ridiculizan la venida de Cristo, pero Pedro lo decía, va a ser como esa noche que viene un ladrón y no te diste ni cuenta. Llegaste a la casa, abriste la puerta y te diste cuenta que te robaron todo.
Ni calzoncillo te dejaron. Así será. Y muchos van a ser sorprendidos con que no se fueron con Cristo. Y personas que asistieron a las iglesias y las que no eran creyentes, estaban fuera de las iglesias, muchos serán sorprendidos, lamentablemente, y lo muestra la Biblia. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque viven vidas en una supuesta paz y seguridad, sin la expectativa, sin la conciencia de que Cristo viene por ellos. Como cristianos este 2020, hermanos, tenemos que vivir con esa expectativa. Y salir y predicarle a las personas, Cristo viene, arrepiéntanse de sus pecados. El verso 3 lo dice, ¿no? Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, la mujer encinta, de ese contexto, ¿no? Hoy día hay medicamentos para evitar el dolor. En ese tiempo no había medicamentos. Por lo tanto, una mujer encinta que va a dar a luz sabe que no se puede escapar de los dolores, salvo que tenga medicamentos hoy día. En ese tiempo es innegable. Y de un momento a otro está así y de repente y empiezan los dolores, ¿cierto? Y empiezan los dolores. Así como una mujer encinta no se puede escapar de los dolores, así será, hermanos, la venida para esta gente. Para los creyentes será el momento más glorioso, pero para los impíos será un día terrible. Porque ese día de la venida de Cristo para nosotros será maravillosa, pero para los impíos será justamente un momento terrible, de dolor, de angustia, de desesperanza, y una desesperanza absoluta. Hay gente que se desesperanza y de repente tiene algún grado de esperanza. Para aquellos que crean que tienen algún tipo de esperanza sin Cristo, lamentablemente les tengo que decir que no hay ni una esperanza. Cuando venga Cristo, traerá desesperación para los impíos. Desesperación absoluta. Será el grande y terrible día del Señor. Será el día del juicio. El día que el Señor va a traer realmente dolor y espanto a este mundo para aquellos que no le conocen. Hermanos, es un día tremendo. Mateo 24, verso 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será un día de gloria para los salvos, y será un día de luto, dolor, llanto y destrucción para los impíos. Hermanos, tengamos conciencia de eso. Tengamos conciencia. Los escritores del Nuevo Testamento siempre relacionan la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, con el día del Señor, el día de la ira, el día de la manifestación de la ira de Dios. Y por eso, todo judío siempre entendía que ellos estaban viviendo un momento de crisis, de tiempos malos, pero ellos esperaban justamente el tiempo de la liberación. El día del Señor para ellos era el día de la liberación de los tormentos. Para nosotros que vivimos esperando la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo es la liberación de este sufrimiento que esta vida trae. Y tenemos que esperar esa liberación. Y esta segunda venida para estas personas es ineludible. Fíjense lo que dice al final del verso 3. Y no escaparán. La gente intentará arrancar. La gente intentará arrancar. Intentará desesperadamente de huir, mas no podrán. No podrán huir. Cuando los sellos, cuando toda la gloria del cielo caiga sobre este planeta, nadie va a poder escapar. Entendamos qué significa esto, para que no perdamos de vista lo que para nosotros tiene que ser. Entonces todo creyente tiene que vivir con una expectativa, pero también, ¿cuál es la segunda actitud? Una actitud de vigilancia, expectativa y vigilancia. Verso 4, ¿qué dice? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las
tinieblas. Aquí Pablo plantea contrastes. Hay hijos de las tinieblas e hijos de la luz. Los hijos de la luz tenemos conciencia y entendemos que Cristo viene. Los que tienen la mente entenebrecida, en oscuridad, no logran ver la venida de Cristo. Los creyentes sí la ven. Aunque los salvos no sabemos cuándo Cristo volverá, el día de la segunda venida no nos atrapará sin preparación. Eso debiera ser. Cada creyente debiera estar preparado. Y cuando suene la trompeta, nosotros debiéramos decir, ahí viene, me voy. ¿Cuántos se quieren ir? Amén. Hay una linda metáfora en la Biblia donde habla de las vírgenes. Las 10 vírgenes, las que tenían aceite en la lámpara y aquellas que no la tenían. Cuando venía el esposo a buscarlas. Hay algunas que están esperando al esposo aquí. Llene la lámpara de aceite. Esas vírgenes estaban sin aceite y otras estaban con aceite. Y cuando vino el esposo y las buscó, las que tenían aceite en la lámpara pudieron ser reconocidas por el esposo que las venía a buscar. Pero las que no tenían aceite, se les pasó la vieja, se les fue el tren. Hermanos, qué tremendo. Porque quienes estaban preparados se fueron con su esposo. Quienes no estaban preparados no se fueron. Y el texto nos está mostrando que nosotros tenemos que vivir, los cristianos verdaderos viven esperando la venida de Cristo. Tienen sus lámparas con aceite, esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Pablo estaba mostrando aquí que la iglesia de Tesalonicense había tenido un cambio espiritual. Cristo los había salvado y los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, tenían luz. Eran de la luz, eran de Cristo. Y por eso, quienes están en luz esperan la venida de Cristo. Quienes no están en luz, no la esperan. Y eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Son aquellos que no solamente viven de apariencias de cristianos, sino que son creyentes. No solo viven de las cosas de este mundo, sino también de las cosas de arriba, de las cosas de Dios. Y esta actitud de vigilancia debe ser una vigilancia constante, permanente. Por favor, vamos al verso 6 y 7. Por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí está otra vez conectando este contraste. Los que están en oscuridad versus los que están en luz, los que duermen versus los que están despiertos, los que se embriagan versus los que están sobrios. Otro paralelo, otro contraste. Todos hemos visto a alguien embriagado, ¿hemos visto alguna vez? ¿Sí? Una persona embriagada pierde conciencia de sí mismo, pierde conciencia de sus actos, no logra entender cuándo es algo correcto o incorrecto, pierde absoluta capacidad de control sobre sí mismo. Y la Escritura está mostrando que aquellos que no conocen a Cristo, que tienen su mente oscurecida, son como borrachos, no logran comprender, no logran entender, están absolutamente ajenos a su propio control, están esclavos, dice la Biblia, de sus pasiones. Pero aquellos que han nacido de nuevo, hermanos, tenemos que ser sobrios. ¿Quién es sobrio? ¿Quién es sobrio? Aquel que está preparado. ¿Quién es sobrio en este contexto? Aquel que está preparado para la venida de Cristo. Y esa es una muy buena pregunta para nosotros. Hermanos, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Estamos esperando la venida de Cristo? Este 2019, ¿cómo lo pasamos? ¿Esperando a Cristo? El 2020, hermanos, tiene que ser un año que esperamos a Cristo venir por nosotros. Y debiéramos mirar entonces cada día del 2020 como una oportunidad de ver con nuestros propios ojos la venida de nuestro Salvador. Entonces, una actitud de expectativa, una actitud, hermanos, también de vigilancia, y la tercera es una actitud de valentía. Verso 8. Pero nosotros, hermanos, no que somos del día, seamos sobrios, dice el texto, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
No sé si a usted esta frase le parece similar a cuando Pablo habla de la armadura del Espíritu. Habla de la coraza de fe, del yelmo de la salvación, y está usando la misma terminología como una armadura de batalla. Hermanos, tú y yo estamos en una batalla en este mundo, una batalla espiritual muy fuerte. Y lamentablemente a veces hay cristianos muy pasivos. No están usando sus armaduras para batallar contra el enemigo, y por lo tanto, como están sentados sin estar apercibidos, sin estar atentos, viene el enemigo y les pasa por encima, y los golpea, y les pega, y los arruina, porque no están preparados para la batalla. La actitud del creyente es estar preparado, valiente, lleno de fe, lleno de amor y lleno de esperanza. Ustedes, hermanos, en el Nuevo Testamento van a ver muchas veces cómo el apóstol Pablo pone estas tres cosas juntas: fe, amor y esperanza. El cristiano debiera estar esperando la venida de Cristo, debiera estar luchando lleno de amor, amando a las personas, lleno de fe, creyendo en lo que Cristo ha hecho, hace y hará por usted. Por eso, hermanos, la fe, la esperanza y el amor, y estar peleando la buena batalla. Hay una pelea muy grande hoy día. ¿Sabe cuál es? Por su propia alma, y por el alma de sus hijos, y por el alma de sus nietos. ¿Sabe, hermanos? Satanás quiere destruirle a usted, destruir a sus hijos, destruir a sus nietos. Y por eso el cristiano tiene que estar pendiente de esta batalla, luchando, hermanos, lleno de fe, lleno de esperanza, de amor, valiente. ¿Hasta qué día? Hasta que el día de Cristo se manifieste. Nuestra pelea tiene fin. El día que Cristo venga, no hay que pelear más. Pero, hermano, mientras Cristo no vuelva, usted tiene que ser valiente, esperando la venida de Cristo. Pero mientras Él no regresa, somos, hermanos, hombres y mujeres valientes, apoyados en la palabra del Señor, apoyados en lo que el Señor ha manifestado. Tenemos que tener una fe viva y activa, un profundo amor por Dios y por el prójimo, y esta gloriosa esperanza de salvación para nosotros y nuestros hijos. ¿Y cuál es la última actitud que tiene que tener el creyente según estos textos? Una actitud de confianza. Por favor, verso 9, lea conmigo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo repítaselo todos los días: su salvación no es por su mérito, la salvación es por gracia de Cristo. Y esta salvación tiene dos aspectos, uno positivo, digamos, y un aspecto, una mirada negativa. La negativa es que la salvación es la liberación de la ira. Dios no nos destinó para la ira. Nos dice: ustedes, hermanos, no han sido destinados para ira, sino para salvación. Y el aspecto y la mirada positiva: la salvación es la apropiación de los resultados de la obra de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos esta maravillosa realidad de que hemos sido liberados de la ira. Pero además de ser liberados de la ira, hemos sido preparados para una vida nueva. Y tenemos las herramientas para una vida nueva. Hermanos, por eso la esperanza de nosotros es ver el cielo mientras seguimos renovando nuestra comprensión de Dios y creciendo en el Evangelio. Verso 10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, estamos en Cristo, hemos muerto con Él y resucitaremos con Él. Entonces, ¿qué actitudes tenemos que tener como cristianos? Primera, de expectativa. La segunda, ¿cuál es? Vigilancia. La tercera, ¿cuál es? Valentía. Y la cuarta, ¿cuál es? Confianza. Expectativa, vigilancia. ¿Lo decimos de nuevo? Si usted quiere pasar un 2020 mejor que este 2019, tenga la expectativa de Cristo en su corazón. Vigile todo el tiempo
todo el tiempo tenga esta expectación de la venida de Cristo y vigilando cómo están pasando las cosas en su vida, en su familia, entendiendo los tiempos, los momentos. Sea valiente, que el Señor está con usted, pero tenga confianza de que usted no ha sido destinado para ira. Pero fíjese cómo el apóstol Pablo está así advirtiéndole a los creyentes: si tú no eres destinado para ira, cuidado, hermano, no duermas como ellos están durmiendo, porque eso tiene consecuencias. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con cómo sufrimos en la vida por nuestras decisiones. Si nosotros estamos durmiendo, estamos como los borrachos, aunque el Señor nos ha vuelto, por medio de Cristo, nos está haciendo sobrios. Pero si de repente estamos como borrachos en este mundo, sin conciencia de lo que estamos haciendo, ni por qué lo hacemos, vamos a cometer graves y profundos errores. Una de las cosas que más como pastor me toca ver y que tratar en las vidas de las familias, y cuando he tenido que tratar temas de consejería, la mayoría tiene que ver con las consecuencias de malas decisiones. La mayoría tiene que ver con consecuencias de malas decisiones. ¿Y por qué tomamos malas decisiones? Porque no estamos velando, ni orando, ni con la expectativa, conscientes de la venida de Cristo. La mayoría de las personas que viven endeudamientos, por ejemplo, ¿por qué han sido? Por meternos en decisiones que tienen que ver con cosas de este mundo, por los placeres de este mundo, por arraigarnos en este mundo. Si uno tuviera conciencia de que se va de aquí, no estaría poniendo su mente y su corazón tanto en esta tierra. Muchos de los conflictos de familia tienen que ver por las malas decisiones. Hermanos, que el 2020 sea un año lleno de la presencia de Dios, lleno de la expectativa de que Cristo viene. Que tus decisiones sean sabias con esto en mente, de que viene el Señor. No hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacemos tesoros, ¿dónde, hermano? En el cielo, donde la orina, el óxido y no corrompen, ni donde ladrones minan ni roban. Esa debe ser la mirada con la cual tenemos que enfrentar, hermanos, este 2020. Y yo quiero que oremos, hermanos. Oremos por nosotros. Oremos por nuestros hijos. Oremos por nuestras familias. Oremos por nuestros matrimonios. Hay matrimonios en esta iglesia que han sido golpeados. Están afectados por decisiones, por a veces falta de comprensión del Evangelio. Hermanos, necesitamos más de Cristo para este 2020. Yo quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Señor amado, quiero darte las gracias por tu bendita presencia en este lugar, Señor. Señor, quiero rogarte por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos. Rogarte por los matrimonios, Señor, de esta iglesia. Te ruego, Señor, que bendigas sus vidas y que la realidad de que tú vienes pronto, Señor, mueva los corazones a ordenar las vidas, a ordenar las prioridades, a ordenar, Señor, y poner en el primer lugar lo que a ti te importa más que lo que a nosotros nos importa. No nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, por eso te ruego, Dios, que toques el corazón de los hombres y mujeres que son parte de los hogares de esta iglesia, Señor. Para que pongamos por delante, Señor, el bienestar de tu reino, Señor. El lugar que te compete a ti en medio de nuestros hogares, Señor. En nuestros dormitorios, en las finanzas, en el uso del tiempo, Señor. En las prioridades que tenemos para la vida. Señor, sé tú el Señor de nuestras vidas. En este 2020 queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Con la expectativa de que tú vienes pronto, Señor. Señor, sí, ven pronto. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y mientras, Señor, tu venida viene, Señor, te rogamos que seamos conscientes de la obra que tenemos, de proclamar el Evangelio, de traer el Evangelio al interior de nuestras casas, con nuestros hijos, con los familiares y amigos, Señor.
Yo te ruego, Dios, que alimentes el corazón de tu iglesia en esta mañana, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Y que podamos, Dios mío, depositar toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.